Siguiendo con la línea de las tutoriales, les doy la bienvenida al último tutorial de esta unidad. Como recordarán, en esta tercera unidad del módulo de evaluación ya se vio en un anterior tutorial el cómo debemos evaluar. También hemos visto algunos instrumentos de evaluación como rúbrica, ficha metacognitiva, registro y lista de cotejo. Lo que en este tutorial vamos a ver es uno de los instrumentos más clásicos y más conocidos en nuestro medio, como es la prueba escrita. Pero desde una mirada nueva, digamos, de evaluación, que mejore, por supuesto, estas formas tradicionales o la forma tradicional de poder entender o ver y aplicar la prueba escrita. Para empezar a explicar, digamos, esta nueva forma de elaborar este instrumento, tenemos un ejemplo de una carrera como es Fisioterapia y Kinesiología, de la asignatura Ética Profesional y Relaciones Humanas, ¿no? Este es el ejemplo en realidad que vamos a usar para poder ir explicando cómo debe ser elaborado. Por ejemplo, acá tenemos en la parte arriba, tenemos los datos generales de la asignatura. También tenemos el título de la evaluación, que es evaluación segundo parcial. Debemos de, en realidad, consignar los propósitos de la evaluación. Debemos dejar el espacio para los nombres, para su número de carnet, fecha y por supuesto el espacio correspondiente para la nota, dependiendo sobre cuánto va a ser nuestra evaluación, ¿no? Y bueno, una vez definido el encabezado, pues debemos empezar a dividir por secciones nuestra evaluación. Y para cada sección debe haber indicaciones bien claras, concisas, como estas, por ejemplo, que están acá, que les permita responder correctamente, digamos, a cada una de las preguntas de esa sección. Por supuesto, las secciones, o sea, cada sección tiene diversos tipos de preguntas. Por ejemplo, pueden haber secciones de selección múltiple, secciones de complementación, secciones de desarrollo, secciones de pareo, de comparación, de relación, etc. Y nuevamente reitero, cada sección con sus indicaciones precisas, ¿no? También es importante considerar que no se pueden mezclar, digamos, preguntas o estas secciones o preguntas de estas secciones entre sí, ¿no? O sea, tienen que ir, por supuesto, como una especie de bloquecitos, ¿no? También es importante resaltar que siempre es recomendable ir de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con preguntas de falso y verdadero, como estas, por ejemplo, ¿no? Podemos ir después avanzando con preguntas de selección múltiple, de complementación, de pareo, y para la última parte, pues ponemos preguntas de desarrollo, de análisis, ¿no? Que es súper importante. También debemos resaltar que una prueba escrita no solamente está orientado a evaluar los saberes conceptuales, sino debe estar orientado a evaluar de manera integral los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Este es un aspecto súper importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, para ir avanzando, tenemos aquí una pregunta, un ejemplo de pregunta para un saber conceptual, que dice: ¿qué componentes tiene la conducta asertiva?
y ahí tiene las opciones de respuesta. Es una pregunta que está orientada a evaluar un saber conceptual, ¿no? Y si vamos un poco más, tenemos aquí otro ejemplo para evaluar un saber procedimental. Y dice así: con un dibujo expresa la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Eso tiene una orientación más procedimental, ¿verdad? Podemos ir un poco más allá y tenemos aquí otro ejemplo que está orientado, por supuesto, a un saber actitudinal, pero con un complemento, fíjense, un complemento mucho más complejo. Dice así, ¿no? Llega a tu gabinete una persona bastante liberal, mostrándote de inicio sus glúteos y diciéndote que necesita un masaje en ese sector. ¿Cómo procedes? O sea, fíjense que le plantea una situación que no solamente implica una respuesta sencilla, rápida, ¿no? Es una respuesta que va a demandar de un trabajo mucho más complejo, que va a recoger saberes conceptuales, procedimentales y por supuesto actitudinales. Los que gusten, por ejemplo, pueden leer, por ejemplo, la respuesta que está acá, que es por supuesto mucho más desarrollada, ¿no? Entonces, tenemos ahí los tres ejemplos para los tres saberes. Otro aspecto que también debemos considerar para ir elaborando o planteando las preguntas es que las preguntas están también orientados a utilizar diferentes habilidades de pensamiento, tales como la diferenciación de conceptos, interpretación, categorización, inferencia, argumentación y otros, sin reducir únicamente a la repetición mecánica de los hechos y datos. Y aquí voy a hacer referencia, por ejemplo, a un ejemplo que tenemos acá. Dice, ¿no? Con tus propias palabras, comenta para qué crees que te servirá lo que aprendiste sobre comunicación, escucha activa, empatía, intuición y asertividad. Es una pregunta, por supuesto, que va a desafiar al estudiante a utilizar diferentes habilidades de pensamiento. Para ir cerrando, estos aspectos importantes a considerar a la hora de elaborar una prueba escrita, pues quiero puntualizar esto, por ejemplo, ¿no? Que donde cada sección, por supuesto, se consigna el puntaje que, digamos, que va a tener, o el valor de puntaje que va a tener cada pregunta, ¿no? Y acá también debo puntualizar que bueno, que es lógico, pero de todos modos es importante recordar que hay algunas secciones, como por ejemplo de falso y verdadero, no pueden tener, digamos, un puntaje más alto que las de preguntas de desarrollo, donde, como les decía, como el ejemplo que les ponía, donde implique, desafíe en realidad al estudiante, ¿no? Esos, por ejemplo, tienen que tener, por supuesto, más puntajes. Este ejemplo hace referencia a uno de pareo, que por supuesto el valor es solamente un punto, ¿no? Para ir cerrando este tutorial, vamos a hacer algunas consideraciones que tienen que ver con la relación que tiene, por ejemplo, esta prueba con nuestro plan de asignatura, ¿no? O sea, no es que la prueba se hace al aire, ¿no? O sea, nuestra prueba escrita, por supuesto, va a responder a los criterios que están planteados en nuestro plan de asignatura. Una vez terminado la elaboración de nuestra prueba escrita, pues tenemos que planificar cómo vamos a aplicar, ¿no? Para eso, pues, en nuestro plan de unidad, o también conocido como secuencia didáctica, en la columna de evaluación debemos ir registrando el tipo de evaluación. Por ejemplo, va a ser sumativa, por supuesto, porque va a sumar, visto que hemos puesto puntajes. Va a ser también formativa, porque va a permitir seguir aprendiendo, ¿no?
los distintos saberes. Va a ser heteroevaluación porque definitivamente quien va a evaluar es el docente. Y pues el nombre de la prueba, que es prueba escrita, en realidad aquí dice prueba objetiva, pero es más conocido como prueba escrita, ¿no? Y el número de anexo que corresponde. Es decir, nuestra prueba de evaluación concluida, nuestra prueba escrita concluida, pues debemos ponerlo en un formato bastante, bastante trabajado, digamos, listo para ser aplicado en los anexos que corresponde. No nos olvidemos que un plan de unidad debe tener por lo menos 4 anexos. Y si son más, mejor, ¿no? Pero 4 instrumentos de evaluación es lo mínimo que se pide, por supuesto con sus números correspondientes de anexo. Posteriormente, también es importante registrar, digamos, ¿no? Nuestro prueba escrita, por supuesto, en nuestro plan nuestros cuadros de evaluación, nuestro plan de asignatura. Ahí también debe estar registrado, ¿no? En este caso acá, ¿no? Tiene su actividad evaluativa. Acá está todo lo que hemos ido consignando también en nuestro plan de unidad. El instrumento, por supuesto, es prueba escrita, como dijimos, y el porcentaje de valor que le vamos a otorgar, ¿no? Yo creo que con eso hemos tratado de ir explicando, digamos, cómo elaborar y diseñar una prueba escrita, qué elementos son importantes para considerar, y finalmente cómo se va relacionando con nuestro plan de asignatura, nuestro plan de unidad, ¿no? Bueno, con eso cerramos, pues espero que este tutorial les sirva y buena suerte.